Mi hermano me pidió que le ceda mi departamento porque ya tiene familia y ahora quiere que le pague el alquiler. Voy a desahogarme aquí porque ya no sé con quién más hablar. Llevo semanas sin poder dormir bien, dándole vueltas a todo lo que ha pasado. Mi nombre es Natalia, tengo 28 años y trabajo como diseñadora gráfica freelance. Supongo que cada familia tiene sus complicaciones, pero la mía siempre me ha hecho sentir que no encajo del todo. Lo peor llegó cuando mi hermano, Rodrigo, se metió de lleno en mi vida reclamando algo que, aunque debería ser mío por derecho, parecía, según él, propiedad familiar. Decidí contar mi historia para ver si alguien entiende por lo que estoy pasando. Cuando mi abuela falleció, heredé su pequeño departamento. Era un lugar modesto, de esos que están en un edificio antiguo con pasillos estrechos y una escalera de mármol ya gastada. Pero para mí significaba muchísimo más que 4 paredes. Ahí crecí parte de mi infancia, escuchando los regaños dulces de mi abuela mientras yo jugaba con mis acuarelas en la mesa del comedor. Conservo todavía ese olor a madera envejecida y a café recién hecho que me transportaba a las tardes después de la escuela, cuando ella me esperaba con una sonrisa y un plato de sopa caliente. Al principio, cuando se formalizó la herencia, ni siquiera me lo creí. Pensé que de un momento a otro alguien iba a saltar diciendo: fue un error, el lugar va para Rodrigo, tú solo eres la menor, ¿por qué te tocaría algo tan valioso? No soy experta en asuntos legales, pero el abogado que llevó el testamento me aseguró que todo estaba en regla. La escritura estaba en mi nombre. Lo que jamás imaginé era el drama familiar que se vendría después. Rodrigo, mi hermano mayor, tiene 33 años. Es técnico electricista y por mucho tiempo lo admiré. Cuando yo era más chica, él siempre daba la cara por mí si alguien en la escuela me molestaba. Pero también recuerdo cómo en casa se generaba una atmósfera extraña en la que mis padres, especialmente mi madre, le perdonaban absolutamente todo. Era el típico hijo predilecto, carismático con la gente ajena a la familia, pero a puerta cerrada tenía un carácter autoritario y orgulloso. Esa actitud la conocía bien porque a mí me salpicaba de cerca. Sin embargo, fue pasando el tiempo, nos hicimos adultos y pensé que esa dinámica ya no me afectaría. Me equivoqué por completo. Después de que mi abuela falleciera y de que el departamento quedara a mi nombre, aproveché para mudarme. Era un lugar chiquito, sí, pero solo para mí bastaba. Tuve que hacerle varias mejoras. Pintar paredes, cambiar un par de ventanas que no cerraban bien, instalar una conexión decente a internet para trabajar. Lo pagué todo con mis ahorros y con lo que ganaba como freelance. El departamento se convirtió en mi refugio, mi espacio seguro para dibujar, para conectarme con mis clientes y, sobre todo, para lidiar con mi ansiedad, algo que jamás le he confesado a nadie en mi familia. Preferí quedármelo para mí, porque conocía de sobra cómo suelen reaccionar ellos ante cualquier problema emocional. Con burlas o minimizaciones del tipo, tienes que poner de tu parte o deja de leer cosas raras, eso de la ansiedad es pura moda. La situación se complicó cuando Rodrigo y su esposa, Luz, anunciaron que estaban esperando su segundo hijo. Yo lo celebré, claro, porque siempre me ha gustado la idea de tener un sobrino o sobrina más. Sentí que la familia iba a crecer y eso me daba cierta ilusión. Pero, poco después, Rodrigo me mandó un mensaje bastante escueto: hablemos en familia. Hace falta que vengas un domingo a casa de mamá. No me dio más detalles, solo me fijé en el tono, distante, casi frío. Ese domingo llegué a la casa de mi madre con una mezcla de curiosidad e inquietud. Era el típico almuerzo familiar, con mi madre cocinando algo demasiado abundante para las pocas personas que íbamos a comer. Allí estaban Rodrigo, Luz, el pequeño Benjamín de 6 años, y mi madre, que nos recibió con su habitual sonrisa tensa. Apenas crucé la puerta, sentí que me estaban esperando para algo más que un simple almuerzo. Cuando nos sentamos, Rodrigo tomó la palabra enseguida. Natalia, tú sabes que te queremos mucho, dijo, con un tono que pretendía ser afable. Nos alegra que hayas podido arreglar ese departamentito de la abuela. Pero hemos estado hablando con mamá y sentimos que necesitas ser más consciente de la situación familiar. Fue como si un chorro de agua fría me cayera encima. No entendía a dónde iba, pero mi corazón empezó a latir muy fuerte. Mi madre, con la mirada baja, asintió en silencio mientras Rodrigo continuaba. Mira, Luz y yo estamos esperando otro bebé. En cualquier momento nacerá, y la verdad es que la casa donde estamos viviendo es demasiado pequeña. Tú, en cambio, estás sola, sin hijos, y tienes ese departamento que, bueno, nos ayudaría bastante si pudiéramos quedarnos ahí por un tiempo.
No es que te lo estemos quitando, es solo que pensamos en la familia. ¿No crees que sería lo correcto? Juro que me dejó sin palabras. Mi hermano hablaba de lo correcto como si mi departamento fuera una propiedad comunitaria. Y más sorprendente aún fue ver a mi madre asentir como si esa idea fuera lo más normal del mundo. Intenté explicarme: Rodrigo, yo estoy viviendo ahí, tengo todo mi trabajo montado, acabo de invertir en remodelaciones. ¿Cómo se supone que? Pero es que tú no tienes hijos, Natalia, interrumpió mi madre. Entiende que Rodrigo sí, y no puede andar con la familia de un lado a otro. La palabra entiende me retumbó como un reproche. En ese instante supe que estaba contra la pared. No quería pelear, jamás he sabido lidiar con la confrontación directa, y menos si venía mi madre a insinuar que era egoísta. Me sentí minimizada, mis manos temblaban por debajo de la mesa y no fui capaz de pronunciar un no rotundo. Solo balbuceé algo como, pero es mi casa. Para ellos, mi objeción era poco menos que un capricho. Al final, mi madre me miró con lástima y dijo: piensa en tu sobrino y en el que viene en camino. ¿No es mejor ayudarlos ahora que lo necesitan? Y así, entre culpas y manipulaciones emocionales, cedí. Les dije que les prestaba el departamento por un tiempo mientras encontraban algo más grande. Mi madre de inmediato sonrió y Rodrigo suspiró triunfante. Me arriesgué a preguntar cómo haríamos con los gastos, pero me dijeron que ya después lo veríamos. Yo, en el fondo, sabía que eso implicaría perder control sobre algo que era mío, pero no quise verme mala hermana. Sin oponer más resistencia, salí de esa casa sintiéndome la persona más débil y vulnerable del mundo. Al poco tiempo, me mudé a una habitación alquilada en casa de una conocida. Era un lugar modesto, con paredes finas y sin mucha privacidad, pero al menos me salía barato y podía seguir trabajando como freelance sin dejar todo mi dinero en alquiler. Mientras tanto, Rodrigo y Luz se instalaron en el departamento con la bendición de mi madre. Sinceramente, deseé que al menos fueran un poco agradecidos. Para mi sorpresa, o no, la gratitud nunca llegó. Empecé a darme cuenta de que si quería visitar el departamento, tenía que avisar con días de antelación, y casi nunca era buen momento para que entrara. Luz me recibía con sonrisas un poco forzadas, y Rodrigo siempre lucía como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme por tolerar mi presencia. Me sentí una intrusa en mi propia casa. Y lo peor es que, cada vez que veía a mi madre, me repetía: no armes problemas, Natalia, que es temporal. ¿Para qué quieres ese departamento si estás soltera y no tienes hijos? En este punto, tal vez unos cuantos meses pasaron relativamente en paz. Yo me enfoqué en mis proyectos de diseño, en mantener mi portafolio en Behance y mi Instagram profesional. Compartía algún trabajo de lettering o ilustración digital, pero nunca contaba nada personal. Detrás de todo eso, yo tenía ataques de ansiedad cada vez más fuertes. Me cuestionaba si realmente no tenía derecho a ser firme con lo que me pertenecía. Ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de que ese fue el origen de todo lo que vendría después. Me sentía culpable, sentía que tal vez mi madre y mi hermano tenían razón al reprocharme mi aparente comodidad, mientras ellos se enfrentaban a la vida con 2 hijos. A veces escuchaba la playlist indie melancólica que me encanta o me aislaba con música instrumental de piano para calmarme. Sin embargo, las dudas me carcomían. Pausa para un primer momento de tensión, aproximadamente a los 12 minutos de lectura. Ese primer gran punto de quiebre surgió una tarde cuando recibí la visita de don Ernesto, el casero jubilado del edificio donde se ubica mi departamento. Apareció en la puerta de la casa donde alquilaba mi habitación, pidiéndome permiso para hablar un momento. Lo dejé pasar a la sala, extrañada de verlo allí. Don Ernesto, con su voz pausada, me dijo que llevaba semanas intentando hablar con Rodrigo sobre un desperfecto en el sistema de tuberías del edificio, que correspondía al mantenimiento de cada propietario. Nada fuera de lo común, pero, según él, mi hermano lo había tratado con displicencia. Hasta le había gritado por el timbre un par de veces. Me contó que había notado una actitud muy agresiva en Rodrigo, algo que ni siquiera con su oficio de electricista justificaba. Parecía creer que, por tener hijos, todo el mundo debía servirlo. Te lo digo a ti, Natalia, porque sé que eres la dueña real de ese departamento, murmuró don Ernesto. Solo quiero que sepas que hay cuentas que se están acumulando y no sé si tu hermano te lo está contando. Además, me preocupa el ambiente que se está creando con los vecinos. Al escucharlo, sentí un nudo en el estómago. Fue como un golpe de realidad, como si un hombre sensato viniera a decirme:
Oye, despierta, tu hermano está usurpando tu lugar y ni siquiera se hace cargo de lo básico. Eso me generó tanta culpa y rabia a la vez que, ese mismo día, salí corriendo para buscar a mi madre. Quería que me confirmara si estaba enterada de los gastos que Rodrigo no estaba pagando. Ella, sin mucha sorpresa, me dijo: «Ay, hija, no exageres. Ya sabes cómo es Rodrigo, a veces se pone de malas, pero tiene tantas responsabilidades. Tú, en cambio, ¿de verdad vas a ponerle trabas? Mejor habla directamente con él y resuelvan como hermanos». No podía creerlo. Sentí que mi madre prefería encubrirlo para no generar conflicto. Ese fue uno de los momentos más tensos, porque me di cuenta de que, si mi propia madre no me apoyaba, no tenía a nadie más de la familia a mi favor. Esa noche dormí muy poco, dándole vueltas a la idea de cómo podía solucionar este desastre sin que todo el mundo me viera como una egoísta. 2 años, 2 largos años transcurrieron así. Para mí fueron eternos, con la esperanza de que Rodrigo y Luz encontraran otro lugar. Entretanto, yo seguía pagando los impuestos del departamento porque, legalmente, estaba a mi nombre. Pagaba además el seguro contra incendio que exigía la administración del edificio. Rodrigo no quiso pasar ni un centavo. Cuando me atrevía a mencionarlo, él se molestaba y me decía: «Tú verás cómo arreglas eso, total, la propiedad es de la abuela, ¿no? O sea, no está ni a tu nombre en realidad». Esa frase me llenaba de confusión porque yo tenía entendido que sí figuraba en mi nombre, pero en la escritura aparecía el nombre de mi abuela fallecida y luego una cláusula de cesión. Pensé que eso bastaba. Sin embargo, Rodrigo decía que no, que eso era un embrollo legal, y para colmo mi madre me decía: «No te compliques, hija, mientras tu hermano lo use, igual es la familia». Fue en ese tiempo cuando mi ansiedad empeoró. Empecé a tener ataques de pánico, pero me las ingeniaba para ocultarlo. Ni siquiera Luz, que a veces parecía más comprensiva, me prestaba atención. Cada que hablaba con ella, se las arreglaba para defender a Rodrigo. Su argumento recurrente era: «No quiero que Benjamín se críe sin estabilidad». Y yo, aunque entendía la situación del niño, pensaba: «¿Y mi estabilidad emocional dónde queda?». Pero, por más que lo intentara, no lograba poner un alto. Tenía un temor crónico a que mi familia me tachara de egoísta, a decepcionar a mi madre. Esa idea me paralizaba. Sin embargo, mis proyectos como diseñadora no iban mal. Empecé a trabajar con clientes más grandes, a hacer sitios web, ilustraciones y campañas gráficas. Eso me permitió ahorrar algo de dinero. Mi perfil en Behance cada vez tenía más visualizaciones, pero la mayoría de mis seguidores jamás se enteró del drama personal que vivía. Yo lucía estable a ojos de quien solo veía mi trabajo. Nadie imaginaba el infierno interno que cada día se hacía más denso. 1 año y medio después de cederles el departamento, me arrojaron otra bomba. Un día que, cansada de no ver a mi sobrino, pasé por el edificio para dejarle un regalo a Benjamín. Me encontré con la puerta cerrada y Rodrigo gritándome por la ventana del segundo piso: «Si quieres entrar, primero habla con mi mujer, yo ahora no estoy de humor para discusiones». Esas palabras me dejaron helada. Era mi casa, la que mi abuela me dejó, y me hablaba como si yo fuera una intrusa que necesitaba pedirle permiso hasta para cruzar el umbral. Me dije que, en cuanto terminara la semana y liberara algunos proyectos, abordaría el tema con calma. Tenía que enfrentar la situación o terminaría perdiendo todo. Llegó un día en que respiré profundo y me armé de valor para decir: «Ya basta, voy a reclamar mi departamento». Aunque me temblaban las piernas, fui a buscar a Rodrigo a solas. Sin gritos, sin insultos, le dije: «Rodrigo, necesito el departamento. Ya pasaron 2 años, y creo que suficiente tiempo te di para que acomodaras tu situación. Ahora soy yo la que requiere un lugar estable para vivir y trabajar». Su respuesta fue tan fríamente calculada que me dio escalofríos: «Entonces consíguete un abogado y habla con Luz. Yo no me muevo de aquí». Al principio, pensé que estaba bromeando o dramatizando, pero no. Su mirada y su gesto altivo me demostraron que iba en serio. Y, como siguiendo su recomendación irónica, un día abrí mi buzón y encontré una carta firmada por un abogado que no conocía. Era una notificación que exigía, entre muchas cosas, que yo pagara alquiler retroactivo por ocupar el inmueble desde el fallecimiento de la abuela, alegando que la propiedad seguía a nombre de la difunta y que por ende no había sucesión legítima clara. Releí esa carta múltiples veces. Mi corazón se desbocó como si estuviera cayendo en un vacío. ¿Cómo era posible que mi hermano, a quien le había cedido la casa para ayudarlo, pretendiera ahora cobrarme por algo que era mío? Traté de exponer la situación a mi madre, buscando un poquito de empatía.
Ella, en vez de aliarse conmigo, me dijo que evitara el escándalo. Piensa en tus sobrinos, repetía. Sentí que me quedaba sin aire. Pausa para un segundo momento de tensión, aproximadamente a los 24 minutos de lectura. Esa fue la segunda gran crisis, el siguiente punto de tensión, donde no pude más. Me encerré en mi cuarto alquilado y lloré hasta que se me secaron los ojos. Me pregunté cómo se suponía que aguantara ese atropello. Tenía miedo de iniciar un proceso legal contra mi propio hermano, de enfrentar a mi madre, de generar un quiebre definitivo en la familia. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí gritaba que no podía seguir dejando que me pisotearan. Ese eco de dignidad fue lo que me empujó a buscar ayuda. Por recomendación de un conocido, di con un abogado joven que trabajaba con intercambios de servicios. No tenía mucha experiencia, pero era honesto y abierto a entender mi situación. Le expliqué que podía diseñarle su sitio web y trabajarle la identidad visual de su bufete a cambio de que me asesorara. Su nombre era Iván y desde el primer momento me dijo: «No te preocupes, Natalia, esto no es tan complicado como parece. Si la herencia se te otorgó legalmente, seguramente la documentación existe. Vamos a revisar los papeles». Fue un alivio sentir que alguien creía en mí, que alguien me devolvía la esperanza de recuperar mi casa sin ser aplastada por la manipulación de mi familia. Iván se puso a investigar y, efectivamente, encontró que mi abuela había dejado un testamento con cláusula de cesión, otorgándome el departamento de manera inequívoca. El documento estaba archivado y mi hermano contaba con que yo nunca me tomaría el trabajo de confirmarlo. Iván me explicó que, con esa documentación, podíamos hacer una demanda de desalojo contra Rodrigo, pues legalmente yo era la propietaria. La palabra demanda me asustó, era muy fuerte y definitiva. Tenía pánico de cómo reaccionarían mi madre y el resto de la familia, pero Iván fue firme. Tu hermano ya te envió una carta intimidatoria. Lo que procede es defenderte en los tribunales. Con la prueba de la titularidad, tienes todas las de ganar. Fui consciente de que, en ese camino, tal vez perdería el cariño de mi madre o al menos su apoyo. Pero recordé mis ataques de ansiedad, las humillaciones, el sentirme siempre un cero a la izquierda. Entendí que, si no actuaba ahora, nunca iba a librarme de ese yugo. Así que reuní valor, firmé los papeles necesarios y emprendimos la demanda. Durante ese tiempo, Rodrigo no se quedó de brazos cruzados. Empezó a publicar en Facebook mensajes sutiles, haciendo énfasis en que algunas personas no saben valorar la importancia de la familia. Subía fotos de sus hijos, usando frases pasivo-agresivas. Lo más valioso que tengo es mi familia. Lástima que algunos decidan dar la espalda cuando más se les necesita. Mi madre lo felicitaba con comentarios llenos de corazoncitos y yo me sentía más sola cada vez. Pero Iván me decía: no te dejes intimidar, esto es lo esperado. Sigue adelante. Entonces llegó el día de la audiencia preliminar. Fui con Iván, con un miedo atroz en el pecho. Rodrigo y Luz aparecieron con cara de pocos amigos y su abogado presentó argumentos confusos, diciendo que el título de propiedad no estaba claro y que siempre había sido un bien familiar. Pero Iván refutó cada punto, mostrando la documentación firmada por mi abuela, donde me nombraba heredera única. Fue impactante ver la expresión de Rodrigo cuando se dio cuenta de que las cosas no le iban a salir tan fáciles como pensaba. Al final, el juez determinó que yo era la propietaria legítima y emitió una orden para que Rodrigo y su familia desalojaran el departamento en un plazo determinado. Por primera vez en mucho tiempo sentí un soplo de justicia, pero no esperaba lo que pasaría después. Al salir de la sala, Rodrigo se me acercó con ojos llenos de rabia y me dijo en voz baja, casi siseando: «Así es como le pagas a tu familia, eres una basura. Voy a hacer que la gente sepa lo que hiciste, que me echaste a la calle con 2 niños». Y se fue, dejándome con un temblor en las manos que no pude controlar. Esa noche apenas dormí, pensando en el que dirán, en mi madre, en toda la culpa que iba a caer sobre mí. Las cosas se precipitaron rápidamente. Rodrigo apeló públicamente a la gente en redes. Puso fotos de sus hijos llorando, con mensajes estilo: «Mis hijos y yo no sabemos qué será de nosotros porque mi hermana nos está dejando sin hogar». Varias tías y primos me mandaron mensajes acusándome de ser desalmada. Amigos de la familia me escribían para decirme que qué feo lo que le estabas haciendo a tu hermano. Fue una avalancha que me sobrepasó emocionalmente. Muchas noches me dormía con el teléfono apagado para no leer más insultos. Llegué a pensar en retirar la demanda solo por no lidiar con esa presión.
Pero Iván me insistió, si cedes ahora, tu hermano no te lo va a agradecer, te va a seguir exigiendo más. Piénsalo bien, yo sabía que tenía razón. Y a pesar de todo, había algo en mi interior que me pedía continuar. Recordé todas las veces que Rodrigo me humilló, todo lo que sufrí al tener que buscar un cuarto alquilado, pagar impuestos por un lugar que ni podía usar y sentirme menospreciada por mi propia familia. Era hora de poner límites. Tras varios trámites adicionales, el juez ratificó la orden de desalojo. Rodrigo y Luz tuvieron que salir del departamento con sus hijos y la imagen que él tanto temía se hizo realidad. Mi madre me llamó llorando, reprochándome que había destruido la familia, que ahora sí estaba sola en la vida y que no contara con ella. Fue un trago amargo, esa sensación de ganarlo todo legalmente pero perder a mi familia. De repente, sentí que no había marcha atrás. Entrar al departamento después de aquel desalojo fue una mezcla de triunfo y tristeza. La atmósfera estaba cargada, como si las paredes todavía guardaran el rencor de Rodrigo. Todo era un caos, muebles viejos, cajas rotas, restos de comida en la cocina. Me dio un vuelco el corazón al ver que en alguna pared, Benjamín había dibujado con crayolas una casa y un sol. Sentí que, de algún modo, ese niño no tenía la culpa de nada, y mi dolor por lo sucedido se multiplicó. Sin embargo, algo quedó claro: el departamento era mío. Me costó asimilarlo tras tanto tiempo de sentirme despojada. Por un momento pensé que intentaría habitarlo de nuevo, pintarlo, arreglarlo y volver a convertirme en esa diseñadora freelance que disfruta de su rincón privado. Pero no pude. Cada rincón me recordaba las discusiones, la manipulación, las cartas del abogado. Sentía que, si me quedaba, viviría con un nudo constante en el pecho. Además, las peleas con mi familia habían llegado a un punto en que parecía imposible reconciliarse. Tenía llamadas perdidas y mensajes de mis parientes recriminándome, diciéndome que no podía creer lo que había hecho con tu propia sangre. Bloqueé a casi todos de mis redes sociales, dejando solo un hueco para ver si algún día mi sobrino, cuando fuera más grande, me contactaba para pedir mi versión. Ese fue un pensamiento que me rompió el alma. Con la asesoría de Iván, decidí poner el departamento en alquiler. Pensé que en ese momento, lo último que necesitaba era quedarme ahí, intentando reconstruir algo que emocionalmente se había hecho añicos. Publiqué un anuncio online y en cuestión de días recibí varias propuestas. Lo alquilé a una pareja de recién casados que necesitaban un lugar céntrico. Firmé el contrato, arreglé lo básico y respiré aliviada de tener un ingreso estable por primera vez, libre de la sombra de mi hermano. Con ese dinero de la renta, tomé una decisión drástica: mudarme a otra ciudad. Fue un salto al vacío, pero sentía que lo necesitaba para cortar los lazos que me mantenían estancada. Encontré un monoambiente sencillo en una zona más tranquila, alejada de mi familia y de todo lo que me hacía daño. No era gran cosa, apenas un cuarto con un ventanal que daba a una avenida llena de árboles. Pero me parecía un mundo nuevo, un lugar donde podía empezar desde cero. Me senté en el piso, encendí mi laptop y me puse a trabajar en mis diseños. Sentía un vértigo extraño, una mezcla de culpa, dolor y libertad. Al cabo de unas semanas, cuando apenas empezaba a acomodarme, puse música en mi playlist de siempre, la que mezcla indie melancólico con algo de piano instrumental. De pronto, sonó una vieja canción que solía escuchar con mi abuela. Recordé aquellos días en su cocina, con ella en bata, sonriendo mientras colaba el café. Me invadió la nostalgia y se me escaparon unas lágrimas. Supe en ese instante que, a pesar de haber ganado la batalla legal, había perdido casi toda relación con mi familia. El costo emocional era enorme, pero también comprendí que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargando con la culpa de los demás. Por fin había decidido priorizarme, y aunque dolía, se sentía como el inicio de algo genuino. Me quedé mirando la ventana, observando la tarde caer. Pensé en todo lo que significaba estar sola en un lugar nuevo, sin la presión de mi madre, sin las constantes humillaciones de mi hermano. Era duro, sí, pero también era una forma de libertad que jamás había experimentado. Me sentí más dueña de mí misma que nunca. A veces, todavía, me descubro revisando las redes para ver si alguien de la familia intenta contactarme. No niego que la sangre me tira, que me duele haber cortado el vínculo. Pero, cuando me acuerdo de mis manos temblando al recibir esa carta que me exigía alquiler retroactivo, o de mi hermano gritándome por la ventana como si no tuviera ningún derecho, me doy cuenta de que hice lo correcto. El precio fue alto y quizás el futuro no sea perfecto.
Pero hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de haber defendido lo que era mío y, sobre todo, de haber defendido mi dignidad. Ahora, cada tanto, pienso si Benjamín, el hijo mayor de Rodrigo, se acordará de mí cuando crezca, o si mi madre recapacitará en algún momento. Pero esas son preguntas que ya no puedo responder. Lo que sí sé es que, pese a las miradas acusadoras y los mensajes de odio que recibí, mi autoestima ha crecido lo suficiente para que, por lo menos, ya no dependa de su aprobación. Estoy aprendiendo a no cargar con culpas ajenas y a tratar mi ansiedad como una parte de mí que necesita cuidado y empatía, no juicios ni burlas. Hoy escribo estas líneas desde mi monoambiente, sentada en un colchón sobre el suelo, con la misma laptop que uso para mis proyectos. Afuera llueve y el sonido de las gotas me relaja. Pienso en mi abuela, en cómo me decía que yo era la sensible, la soñadora de la familia. En el fondo, siento que ella ya sabía que mi camino sería distinto y que la única forma de salir adelante sería cortando ciertos lazos para poder florecer. No sé si alguien que lea esto haya pasado por una experiencia similar. Tener que enfrentarse a la familia por algo que parecía de sentido común, soportar que te acusen de ser egoísta cuando en realidad estuviste cediendo por años. Pero si alguien lo ha vivido, quiero que sepa que no está solo. A veces, para defender lo que es tuyo, tienes que sacrificar más de lo que imaginabas. Y sí, aunque duela, puede ser la única puerta hacia la libertad que tanto buscas. Hay días en que me inunda la tristeza. Hay días en que experimento una paz que desconocía. Es un vaivén constante, un equilibrio precario entre la soledad y la certeza de haber hecho lo correcto. Por ahora, me aferro a la música que me inspira, a los libros de Joan Didion y Samantha Schweblin que tanto me gusta leer en mis ratos libres, y a esas películas de Greta Gerwig y Noah Baumbach que me hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares. Todo eso me recuerda que la familia puede ser un gran escenario de dramas, pero también un espacio para vernos obligados a crecer. Por supuesto, no pretendo dar lecciones ni decir que mi caso sea el patrón universal. Cada familia es un mundo. Solo quería contar mi historia, desahogarme un poco y tal vez escuchar opiniones de gente que no esté contaminada por la manipulación de mi hermano o el chantaje emocional de mi madre. Aún hoy me pregunto si el tiempo curará estas heridas o si, por el contrario, esta ruptura es definitiva. Lo que sí puedo afirmar es que, a pesar de todo lo que sufrí, finalmente encontré mi voz. De algún modo, pelear por mi departamento fue también pelear por mi identidad, por mi derecho a decir no, sin sentirme la mala de la película. Es amargo y dulce a la vez descubrir que el precio de la libertad a veces incluye quedarse sola,